Sofi, la COP, pero no la COP de cambio climático que estamos acostumbrados, sino una sobre biodiversidad y un poco qué tiene que hacer el campo ahí adentro, en Argentina. Correcto, hoy no vamos a hablar de Greta Thunberg, Okay. No, vamos a hablar de esas cuestiones. Hoy vamos a hablar de otra COP, para los que no están en tema, es Conferencia de las Partes. Se le suele decir con esas siglas. Qué feo nombre. Sí, pero bueno, Conferencia de las Partes. Ajá. En este caso sobre biodiversidad en Colombia, en la ciudad de Cali, y Argentina va a estar diciendo ahí, ya está diciendo presente en realidad porque ya comenzó. Arrancó el lunes pasado, se va a extender hasta el 1 de noviembre. Ah, dura un montón. Correcto. Y decíamos, es en particular sobre biodiversidad, no sobre la del cambio climático, sobre biodiversidad, de la que van a participar 12.000 delegados de más de 190 países. Mira. Un montón de gente va a llenar ahí las calles de Cali y va a tener que ver, por supuesto, con cuestiones que atañan a la biodiversidad, que está unido a cambio climático, que está unido a la producción, así que todo eso va a ser como un tridente de temas que se van a discutir y en los que me parecía importante que remarquemos qué posición va a tener Argentina, porque recuerden que estamos inmersos en la polémica de la Agenda 2030, con un gobierno que tildó en varias oportunidades a esa agenda de socialista, lo fue a decir a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas diciendo que no iba tampoco a participar del Pacto Futuro. Entonces llama un poquito la atención saber con qué agenda va a ir Argentina esto, que va a asistir de la mano de organizaciones de la sociedad civil, pero también de funcionarios, específicamente de la cartera de Ambiente. Agricultura no va a ir, según me confirmaron, pero sí va a ir gente de la cartera de Ambiente, sobre todo de las direcciones de recursos naturales, ¿sí? En particular, esta COP se va a estructurar en torno a lo que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, o CBD, como se lo conoce por sus siglas en inglés, y es un tratado internacional que Argentina ya adoptó en 1992, o sea que Argentina lo tiene como tratado de rango constitucional, como se le dice, a partir de la ley 24.375, por ende no es algo que Argentina pueda decir, oh, no te hago caso, porque lo tenemos ratificado en nuestra Constitución. Y entre los objetivos principales de este acuerdo, de este convenio al que Argentina adscribió en la cumbre de Río de Janeiro, está básicamente establecer agendas, compromisos y acciones para conservar la diversidad biológica, para darle un uso sostenible. Esto me pareció clave. Digo, se habla de conservación, pero también se habla de uso sostenible, a lo que el agro plantea siempre como bandera. Esto que decimos que producción y conservación pueden ir de la mano. Y que sostenible incluye que también se pueda producir en muchos años más. Exactamente, un tema central, sobre todo en Argentina, que tiene un gran bioma, ¿sí? Y bueno, garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios que de eso se obtenga, ¿sí? El lema de esta edición, que se hace cada 2 años, va a ser Paz con la naturaleza, es un llamado a coexistir con los distintos ambientes. Argentina en particular va con una agenda interesante del gran bosque chaqueño, del gran Chaco, como se le dice, que es un bioma en el que está metido Bolivia, Paraguay, Brasil. Digo, Argentina también va con un poco con esa agenda, donde hay zona también mucho de humedales en el norte del país, digamos, bueno, un poco eso está interesante. Y el gobierno en particular de Colombia habla de la COP de la gente. Un poco también con la mirada puesta en que hay mucho latinoamericano presente y suelen las COPs hacerse no en territorio latinoamericano, entonces hay muchos países que están metidos en la agenda de la diversidad. Digo, acá América Latina tiene el Amazonas, tiene un montón de bosques y de recursos naturales muy importantes que no hay en otras partes del mundo, entonces también está un poco el interés de poner el foco ahí, de decir Latinoamérica presente gestionando estos recursos, porque en el futuro se va a poner la discusión acá. Los recursos hídricos están acá, los grandes pulmones verdes están acá. Así que eso es interesante. Y como decíamos, es interesante analizar la agenda que vamos a llevar. Lo charlaba yo hace un par de semanas acá en Entre Nos, incluyendo el tema de, decíamos, Pacto Futuro, y ahí claves como la mitigación del cambio climático. En estos días pude charlar con la secretaria ejecutiva de Redes Chaco, que es una red de más de 300 organizaciones del sector empresario que van a ir, como decíamos recién, a hablar sobre el bioma del Chaco americano, del bosque chaqueño. Y me hacía una distinción muy interesante. Que ahí no está solo incluido Argentina. Correcto. Ahí hay organizaciones... Está todo el Chaco, todo el gran Chaco. Correcto. Pero van con la bandera de las organizaciones también de acá, a las que también un poco mencionamos tangencialmente cuando hablamos del pacto UE y Mercosur y el BISEC y demás. Bueno, es un poco parte de toda esa línea.
algo muy interesante que me marcaba, me decía que vos podés o no tener desde tu gobierno una posición respecto a temas como el cambio climático, digamos, puede Milei tener una bandera diciendo no vamos a ir por acá, esta agenda no nos interesa, pero no la podés tener como Estado, porque el Estado firmó un compromiso, que es este convenio que hablábamos, que se ratificó en 1992, por ende en algún momento vas a tener que tener respuestas a nivel internacional. Entonces... Ok, no hay manera de hacerse el tonto acá. Correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Es, por más que hayamos polemizado, como polemizamos en la última Asamblea de las Naciones Unidas, el Estado tiene un convenio, por ende Argentina ya sabemos que tiene que ir con una posición de por lo menos escuchar y participar. Después vemos que hace políticas adentro, pero no se puede desentender. Por otro lado, tampoco me decían como que tampoco se asustan con este tipo de posiciones porque ya las vimos en países como Brasil, con Jair Bolsonaro, en Estados Unidos, con Donald Trump, que justamente ahora también está con los ojos apuestos ahí porque hay elecciones el 4 de noviembre y también vuelve con esta agenda. Entonces Argentina, que ante todo es un país federal, por más que, repito, tengamos posiciones de este estilo en el Ejecutivo, las provincias gestionan y tienen normas para gestionar sus propios recursos naturales y ya hemos visto expresiones de este tipo en otros países, por ende, no es nuevo este tipo de discursos. Y por otro lado también, recordemos, el gobierno le puso muchas fichas al famoso RIGI, muy denostado, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, para que esos países vengan acá. También hay una cuestión de respetar ciertas regulaciones, eso no lo decía yo, me lo marcaba la secretaria ejecutiva de Redes Chaco, en tanto que esas empresas también, los países detrás de esas empresas también tienen normas internas que tienen que respetar. Entonces, de alguna manera no nos podemos hacer totalmente los desentendidos en cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad. También intercambié mensajes con funcionarios de ambiente que me compartían lineamientos de un documento que se llama Argentina para la Biodiversidad, con una estrategia nacional, lo que te demuestra que aún teniendo esa línea en el Ejecutivo, hay dentro escalafones que están trabajando por la biodiversidad. Ok, está bien, es como una postura. Exacto, vos tenés una postura por un lado y tenés reglas por el otro. ¿Cuáles van a ser los ejes internacionales? Bueno, coordinación interinstitucional, monitoreo, control, prevención, fiscalización de lo que tenga que ver con los recursos genéticos, con la biodiversidad. Y un tema clave de todo esto va a ser también la cuestión antideforestación de la UE, lo tratábamos acá hace un par de semanas, va a ser tema de agenda acá. Y sobre todo la bandera que va a llevar a Argentina es que hablemos y cuidemos la biodiversidad, pero ambos tenemos que ir por el ganar-ganar. Así que vamos a ponerlo. Esta semana desde París un empresario de los frigoríficos argentinos decía el 90% de la carne que se produce en Argentina es sobre territorio que jamás se deforestó. Correcto, es un análisis que está haciendo el IPCBA en estos momentos, que da como primer resultado ese. Veremos cuál es el resultado del informe en general, pero los ojos siguen puestos ahí con esa agenda y hasta el 1 de noviembre vamos a poder estar ahí viendo cuáles son los intercambios. Bien, y si surge algo nuevo. Correcto. De lo que volvamos a hablar un año o dos como en la normativa. Ojalá que no, pero que surjan cosas positivas. Ojalá. Gracias, Sofi. No, gracias a vos.